Hola, ¿cómo están? Hoy estaremos concluyendo nuestro estudio del libro de Romanos. Nos llevó varios meses llegar al final de esta carta magnífica. Vamos a cerrarlo en el capítulo 15. En el capítulo 15, el apóstol Pablo elabora sobre el tema que viene tratando en el capítulo 14. Veíamos en los dos últimos estudios, estudiamos el capítulo 14 y veíamos que había surgido ahí un conflicto, habían surgido conflictos en las iglesias, en los grupos de creyentes, las comunidades de creyentes en la ciudad de Roma, sobre todo a temas controversiales, ¿no? Que no estaba muy claro cuál era el proceder correcto, ¿no? Ponía el ejemplo el apóstol Pablo escribe a raíz del ejemplo de si estaba bien o no comer carne que había sido sacrificada en templos paganos a dioses romanos, ¿no? Y veíamos que los cristianos de origen judío, los judíos cristianos más bien, en las iglesias en Roma de ninguna manera estaban dispuestos a comer de esa carne, mientras que los cristianos que no tenían un origen judío no tenían tanto problema, ¿no? Ellos entendían que no iban a participar en los cultos a esos dioses, pero que podían comprar de la carne que se vendía en esos templos, ¿no? Y el apóstol Pablo al final lo que dice es, ok, está bien, ¿no? Aquí no hay una instrucción moral estricta en el sentido, entonces aquí depende con lo que cada quien se sienta cómodo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Si tú no tienes problema en comer, no te sientes mal al comer de la carne, come la carne y no te burles del que no la come, ¿no? Y tú, si no te sientes cómodo comiendo esa carne, pues no la comas, pero no juzgues al que la come, ¿no? Y al final él valida que haya este tipo de diferencias que son temas de conciencia y él exhorta más que nada a que prevalezca la armonía y a que los cristianos actúen en amor, ¿no? Eso lo estuvimos estudiando. Aquí realmente sigue elaborando un poco sobre esta línea de pensamiento. En el versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente aquí no está diciendo que dentro de las iglesias deba haber un pensamiento homogéneo, que seamos unánimes, todos, parejos en todo, sentir que estemos de acuerdo en todo. No, no es el caso, porque justamente viene hablando de un conflicto en donde él dice, miren, aquí esto es un tema de con lo que cada quien se sienta cómodo realmente, ¿no? En temas de conciencia. Entonces, obviamente que no está diciendo que las iglesias tengan que ser como sectas, ¿no? En donde todos parejitos pensamos como el líder nos lo indica y punto, ¿no? Y no está permitido que haya discusión ni disensión. Claro que no. Aquí realmente él está haciendo una exhortación para que nos aferremos más bien a ser de un mismo sentir en los temas, en las verdades centrales de la fe cristiana que provienen de la Escritura, ¿no? Ciertamente que en las iglesias, al interior de lo que podemos entender o llamarle iglesias cristianas, hay muchas denominaciones diferentes, hay diferencias doctrinales, ¿no? Tienes pentecostales, evangélicos, bautistas, etcétera, 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 en donde ciertamente hay diferencias doctrinales, pero se comparten doctrinas centrales y esenciales, ¿no? Que es lo que realmente nos define, nos identifica como cristianos. Por ejemplo, el mensaje del evangelio, que es central, ¿no? El hecho de que Dios, que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, ¿no? En Jesucristo y vino aquí a vivir como hombre la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir, ¿no? Y que llegó limpio, moralmente limpio hasta el final y entregó su vida en sacrificio, en pago por las faltas de todos nosotros, ¿no? Y que Dios cargó en él todos los pecados de la humanidad pasada, presente y futura. Lo juzgó al pecado en él, en Cristo mismo, ¿no? Pagó Jesucristo el infierno mismo para que entonces este Dios nos pudiera perdonar absolutamente y completamente de todas nuestras faltas y nuestros yerros ante un Dios santo, ¿no? Ese es un mensaje, esa es una de las verdades centrales del cristianismo, es decir, no podemos decir que somos cristianos si no nos aferramos a esto. Y es en estos temas donde Él nos llama, bueno, en estos temas sí tenemos que ser unánimes, ¿no? A una sola vez, a una sola voz. Amén de que pueda haber diferencias doctrinales en áreas pues secundarias o periféricas que no son centrales para la fe cristiana, ¿no? Y aquí sí nos dice que seamos de un mismo sentir y que seamos unánimes en este sentido, ¿no? Y esto también no solo en temas de verdad, ¿no? No solo en temas de declaraciones que hace la Escritura, como lo que la Escritura dice que hizo Jesucristo, que fue la labor de Jesucristo y el mensaje de la buena noticia del Evangelio, sino también en la práctica también, ¿no? En temas de
de cómo como iglesias tenemos que conducirnos, ¿no? Porque la Escritura nos dice que Dios es un Dios de verdad. Él habla la verdad y Él es la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Y debemos aferrarnos a esas verdades centrales de la Escritura. Pero también se nos dice que este es el Dios del amor y que a su centro está el amor y el amor sacrificial. Un nivel de amor mucho más elevado con el que estamos acostumbrados a amar los seres humanos. Y se nos llama y se nos exhorta a ser unánimes en esto y a poner este tipo de amor, el amor sacrificial, en práctica entre cristianos al interior de las iglesias, ¿no? Y aquí es donde se llega a ¿cómo le podemos llamar? Este equilibrio en la iglesia entre diversidad y entre unidad, ¿no? Porque ciertamente, bueno, Roma misma en ese tiempo, ¿no? En la ciudad de Roma, a quienes les escribe esta carta a los cristianos de Roma, pues era la ciudad más cosmopolita de ese tiempo, probablemente de todo el mundo, ¿no? Había gente de todos lados, de diferentes razas, pueblos, religiones diferentes, todos los niveles socioeconómicos, todos los oficios que se pudieron imaginar se concentraban ahí en Roma. Y las iglesias en Roma pues también eran ricas en este tipo de diversidad. Pues de hecho el conflicto que surge en el capítulo 14 es precisamente porque había diferentes grupos étnicos al interior de la iglesia, ¿no? Y esto es algo que hace que realmente esta existencia que es deseable incluso que haya diversidad en las iglesias, ¿no? Contrasta positivamente con la unidad a la que nos exhorta aquí el apóstol, ¿no? Porque probablemente no hay un mensaje más potente de la realidad de Jesucristo que ver a un grupo de cristianos muy diferentes entre sí, si quieres, de diferentes orígenes étnicos o razas, de diferentes niveles socioeconómicos, que practiquen el amor sacrificial íntimo entre ellos, ¿no? Sacrificialmente hablando como Cristo nos amó, dice hasta dar la vida por los amigos. Este nivel de unidad, cuando existe tantas diferencias al interior, es un mensaje muy potente porque en el mundo hablando de fuera de la iglesia, ¿no? Esto no es tan común, ¿no? Es decir, nuestros grupos sociales fuera de la iglesia sí tienden a ser muy homogéneos, ¿no? Tendemos a juntarnos, reunirnos con la gente que es parecida a nosotros, ¿no? Nuestros amigos tienden a ser parecidos a nosotros, los grupos sociales en los que participamos, interactuamos, pues compartimos normalmente mismos niveles socioeconómicos con la gente con la que te frecuentas e interactúas, ¿no? Y en la iglesia, desgraciadamente, tiende a replicarse. No debiera ser así, pero porque debiera haber mayor diversidad y mandar un mensaje potente al mundo, ¿no? Dice la Escritura, asóciense con todos, ¿no? Asóciense con el humilde, con el no humilde, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice, ya no hay, dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia, no hay judío ni gentil, diferencias de raza, no hay esclavo ni libre, diferencias socioeconómicas, no hay mujer ni hombre, no hay hombre ni mujer, diferencias de sexo, ¿no? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, la diversidad no se debe de convertir en desunión, ¿no? Debe haber unión dentro de la diversidad y esto es lo que le da un brillo especial a la comunidad cristiana cuando se logra eso, cuando se logra esta diversidad y al mismo tiempo ser unánimes, como dice aquí el apóstol Pablo, y de un mismo sentir en las verdades fundamentales de la Escritura y en el amor sacrificial unos por otros. Esto manda un mensaje muy potente al mundo, que es a lo que el apóstol Pablo nos exhorta aquí. Dice en el versículo 7, por lo tanto, acéptense unos a otros como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. Acéptense mutuamente, podríamos llamarle tolerancia, ¿no? Podríamos llamarle, alguien lo podría interpretar como tolerancia. Acepta a la otra persona, ¿no? Y realmente, a juzgar por lo que vemos hoy en día, hay pocos valores que sean tan exaltados o tan promovidos hoy en día en todos lados como la tolerancia. Hoy es un valor supremo la tolerancia, ¿no? Y quien tiene algún rasgo de intolerante es prácticamente condenado a la condenación pública, ¿no? Al aislamiento total social, ¿no? Porque hoy en día este valor es supremo, es decir, debemos tolerarnos unos a otros en diferentes formas de pensar, en diferentes preferencias sexuales, en diferentes religiones. Es un valor supremo que tú toleres a la otra persona, que no intentes imponer tus perspectivas, tus preferencias, tus visiones sobre otra persona, que aceptes a la otra persona, ¿no? Y repito, este es un valor que se
que se privilegie, que está al centro de la discusión hoy en prácticamente todas las culturas y en todas las latitudes, ¿no? Pero a pesar de que eso es bueno, y ciertamente que eso está avalado por la Escritura, es decir, en ningún lado en la Escritura se nos llama a obligar a otra persona, a querer imponer, ¿no? Sobre todo por la fuerza, mis creencias o mis valores, o a rechazar completamente a una persona por diferentes formas de pensar o de comportarse, ¿no? Ciertamente que eso está avalado por la Escritura, ¿no? Pero se queda muy corto a lo que nos está exhortando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Se queda muy cortito, porque en realidad el término, si vamos al griego original, donde dice acéptense unos a otros, la palabra es proslambano. Y si vemos este término en otros pasajes de la Escritura, se podría traducir como recíbanse unos a otros desde el corazón o en el corazón. Es decir, es algo mucho más íntimo. Porque el concepto actual y moderno o más bien tan extendido de tolerancia y de aceptarnos unos a otros, no involucra para nada intimidad, ¿eh? O sea, yo te acepto, te respeto, te tolero y te dejo en paz, me dejas en paz, ¿no? Es como un tratado de paz para que cada quien no fastidie al otro, ¿no? Y eso es lo que entendemos por tolerancia o aceptarse mutuamente, como lo entenderíamos en cualquier medio de comunicación hoy en día. Completamente lejano a lo que nos está llamando aquí el apóstol Pablo a los cristianos, porque aquí dice no. Aquí, al contrario, los estoy llamando a que tengan un nivel de intimidad en las relaciones muy profundo. Es decir, que dentro de la iglesia tendrían que surgir amistades muy íntimas, en donde aceptes a la otra persona en el corazón, donde le abras tu ser y tu corazón a tu hermano. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Esto implica forjar relaciones dentro de la iglesia, amistades dentro de la iglesia, en donde haya transparencia, donde sepas lo que está viviendo la otra persona, donde tengas acceso al pensamiento y al corazón de un hermano, de una hermana, ¿no? Y que haya ese nivel de intimidad y de confianza y de vulnerabilidad. Esto no es nada sencillo, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, en nuestras relaciones, dependiendo del tipo de relación, tendemos a levantar barreras, ¿no? A poner barreras y a mantenerlas para no ser vulnerables, ¿no? Porque en la medida que tú te abres más o te muestras más, ¿no? Lo que piensas, cómo eres, lo que sientes, ¿no? Pues de alguna manera te vuelves más vulnerable, ¿no? Te vuelves más vulnerable a que te ataquen, a que lo usen en tu contra, a que se burlen, lo que sea, ¿no? Y tendemos a levantar y a mantener estas barreras, ¿no? Y en la medida que haya confianza, pues con algunas personas, con la familia, quizá amigos muy cercanos, pues algunas las vas retirando. Aquí el apóstol Pablo dice que en la iglesia debieran tirarse esas barreras, entre hermanos, no entre todos, pero ciertamente sí forjar relaciones espirituales, amistades espirituales en la iglesia, en donde haya esta apertura, ¿no? Posibilitada porque Cristo nos posibilita para tener este tipo de amistades, porque dice así como Él, fíjate, así como Él nos recibió en el corazón. Es decir, como Cristo fue transparente, ¿no? Como se abrió y fue completamente vulnerable ante sus amigos y realmente ante todo el mundo, ¿no? Y finalmente esto lo llevó a la cruz, ¿no? Porque el hecho de exponerse y ser vulnerable, pues finalmente te es peligroso en ese sentido. Pero aquí se nos llama a hacerlo en la iglesia, ¿no? A forjar este tipo de relaciones. Muy diferente al cada quien su vida, ¿no? Que desgraciadamente así es como muchos cristianos vivimos la vida cristiana, ¿no? Nos vemos los domingos, con ciertas gente los saludamos, con uno nos llevamos un poco más que otros, pero no pasa de ahí, no hay ese te recibo activamente en mi corazón, ¿no? Me abro completamente contigo, ¿no? Y forjamos este tipo de amistad íntima en ese sentido, ¿no? Que abre la puerta a muchas cosas, ciertamente a más vulnerabilidad, pero a muchas cosas. Por ejemplo, el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjate, aquí ya está este término que usa la escritura, proslambano, recíbelo en tu corazón, ya es prácticamente lo opuesto al concepto actual y moderno de tolerancia, ¿no? Ya no es solo deja de fastidiarme y no te metas en mi vida y respétame. Aquí es lo contrario, aquí me das acceso y te doy acceso tanto a mi vida que incluso
con la palabra en la mano te puedo llegar a exhortar o amonestar, es decir, a decirte, estás haciendo algo mal, o estás viviendo mal en esto, o aquí no estás siguiendo la enseñanza de Cristo y te vas a lastimar, ¿no? Esto es bien riesgoso, ¿no? Es bien riesgoso que tú llegues, y no, ciertamente no puedes hacerlo con cualquier gente, llegar a decirle, estás mal en esto, ¿no? Es una invitación al conflicto, ¿no? Y justamente por eso mantenemos nuestra distancia con otras personas. Pero el apóstol dice que eso debiera ser en la iglesia. Y que debieras llegar a tal nivel de intimidad para que le puedas llegar a decir a tu hermano cuando está mal en algo. Ciertamente que la palabra nos dice que hablemos la verdad en amor. No vas a llegar a gritonearle, ¿no? O no vas a llegar desde un pedestal sintiéndote tú moralmente superior y señalándolo, ¿no? Juzgándolo, ¿no? Se trata de, movido por el amor, por un amigo, por un hermano con quien ya has forjado una relación profunda, seas capaz de señalarle una falta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quieres, porque no quieres que se lastime, porque no quieres que se meta en problemas, ¿no? Y ser capaz de exhortarnos y amonestarnos mutuamente. Y esa es una prestación de lujo, ¿eh? Eso es algo que no ves en el mundo, repito, por lo que ya dijimos, ¿no? Pero ¿qué es posible en la iglesia? ¿Y por qué es posible? Porque se trata de imitar a Jesús y tenemos el respaldo de Jesús. A final de cuentas sabemos, cuando hablamos su verdad y lo hacemos en amor, nuevamente verdad y amor de la mano, lo que hablábamos hace rato, para llegar a tratar de levantar, edificar y hacerle bien a un hermano, amarle en cierto sentido, esto está habilitado porque de alguna manera Jesús nos tiene guardada la espalda, ¿no? Sabemos que pase lo que pase, incluso si hay una mala reacción por parte de un hermano al hacerle una amonestación, sabemos que Dios va a trabajar en él, porque su palabra no va vacía, ¿no? Y sabemos que si lo hicimos bien, si lo hablamos en amor y si aplicamos correctamente su palabra para ayudar a nuestro hermano, Él va a hacer que las cosas caminen bien. Eso nos da la confianza, e incluso si se lastimara la relación en alguna eventualidad como esto, sabemos que Él nos tiene guardados, ¿no? Que Él mueve el perdón en nosotros, que Él nos da la capacidad de tolerarnos y pasarnos por alto las ofensas, ¿no? O que independientemente si incluso eso no llegara a ser posible, pues estamos respaldados por Él, ¿no? Y contamos en última instancia con el amigo más íntimo de nuestras vidas, que es Jesucristo, que nos conoce perfectamente, que tiene acceso completamente a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos acepta incondicionalmente y que nos respalda, ¿no? Entonces, no vas a la guerra sin fusil cuando forjas este tipo de relaciones con otro cristiano, ¿no? Y sabes que Él te respalda siempre. Y eso lo posibilita, ¿no? Y yo sí creo, basado en lo que dice la Escritura, que es dentro de la iglesia donde se pueden forjar este tipo de amistades tan profundas, amistades espirituales, íntimas, podríamos llamarle, ¿no? Y que es algo con lo que deberíamos de aspirar como cristianos, ¿no? La alternativa, honestamente, es no contar con gente en tu vida que sea capaz de ser un agente de Dios para decirte, hey, vas mal aquí, vas mal allá, porque normalmente el Señor no va a enviar un ángel, para hablarte y decirte, hey, no es por ahí, ¿no? O normalmente no te va a hablar por medio de sueños para decirte estás haciendo mal, ¿no? Podrá hacerlo, pero normalmente va a usar a su gente, a la iglesia, ¿no? Para forjar ese tipo de relaciones de amor como Jesús lo hizo. A eso estamos llamados, ¿no? La alternativa es quedarnos en un concepto frío de tolerancia como el del mundo, ¿no? Cada quien su vida, ¿no? No me meto en la vida del otro, no te metas en la mía, eso es privado, eso no. Es decir, mantenernos a distancia unos con otros cuando la esencia de lo que quiere hacer Jesucristo en la iglesia es el amor sacrificial, y eso por definición implica cercanía, vulnerabilidad, ¿no? Exposición de alguna manera y valentía para forjar este tipo de relaciones donde te haces más vulnerable sabiendo que Jesucristo te respalda, ¿no? A eso estamos llamados en la iglesia y es algo que tenemos que... Yo creo que falta mucho esto, ¿no? En la iglesia. Yo creo que falta mucho esto. Si tú eres cristiano, si participas, si formas parte de una comunidad cristiana, de una iglesia, y si no tienes esto en tu vida, si no has forjado ni una sola relación con otro hermano, con otra hermana, en donde lo recibas activamente en el corazón y Él haga lo mismo, yo te recomiendo que ores por eso, que le pidas a Dios que te habilite para hacer eso y que lo busques, ¿no? Y sabemos que esto es su voluntad, entonces Él va a hacer esto. Él va a encontrar la manera, Él va a abrir los espacios, te va a dar la capacidad para hacerlo, para que tú goces de esta bendición que es contar con amistades de este tipo en la iglesia. Estamos llamados a eso, estamos llamados a exponer la realidad de Jesucristo en la práctica, no solo en el discurso, y de esta manera cierra la carta del apóstol Pablo a los romanos
un libro magnífico, la carta más importante del Nuevo Testamento, ¿no? Ahí están todos, si este es el primer video que ves, están todos los videos, te invito a que los estudies, a que los escuches, a que compartas el mensaje, a que te suscribas si no te has suscrito al canal. Y damos inicio a un nuevo estudio, si Dios quiere. En el próximo estudio abrimos un nuevo libro, vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Corintios, otro libro extraordinario del Nuevo Testamento. Espero nos acompañes. Dios te bendiga.